Les voy a invitar para que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer de los versículos 1 al 11 del capítulo 24. Lucas 24, versículos del 1 al 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 11. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu palabra, y te pedimos, oh Señor, porque nos ayudes a obedecerla y a comprenderla. Nos ponemos en tus manos y te pedimos de tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra vida tiene propósito porque en Cristo hay propósito, porque el propósito que Él nos da es un propósito eterno, porque Él venció a la muerte, porque en Él hay vida eterna. Ahora, el tema que vamos a tratar esta tarde es el tema de que no está aquí, ha resucitado. Y es una exclamación, porque ese no ha resucitado es algo que no sucede todos los días. No estamos viendo todos los días a personas levantándose del sepulcro. Pero no solamente no vemos todos los días a personas levantándose del sepulcro, sino que vemos que los personajes más famosos o más importantes que ha dado la historia son personajes que tienen sus mausoleos o tienen sus tumbas que son muy importantes, ¿no? Y sus tumbas son importantes porque están ahí, porque ahí dicen: aquí yacen los restos de tal persona. Pero la tumba del Señor Jesucristo es diferente, porque es importante por el hecho de que Cristo no está ahí, de que resucitó. Y fíjense, normalmente de las tumbas vacías nadie se acuerda. ¿Por qué? Porque dice: ya no están ahí los restos. Pero de esta tumba sí, todos los cristianos nos acordamos, y todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahí hay un símbolo, hay una señal de que hay esperanza, de que hay vida eterna, de que la muerte es vencida. Porque todos los seres humanos, por muy poderosos, por muy influyentes que hayan sido, nadie puede contra la muerte. Nadie, solo Cristo. Da igual si son líderes religiosos, líderes políticos, emperadores, gobernantes, lo que sea. Nadie puede contra la muerte, solo Cristo. Solo Cristo. Ahora, me gusta que aquí nos dice, y vamos a ir parte por parte, nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, dice, y algunas otras mujeres con ellas. Ahí en el versículo 1. ¿Y quiénes son estas mujeres? Son las mujeres que vieron al Señor Jesucristo en la cruz.
las que le siguieron hasta la muerte. Y fíjense cómo ellas también cuando sepultaron, cuando José de Arimatea y Nicodemo sepultaron al Señor Jesucristo, ellas vieron dónde habían dejado el cuerpo, dónde lo habían sepultado. Así que ellas tenían muy claro dónde tenían que ir a buscar al Señor Jesucristo. Y vemos que lo hacen muy de mañana, ¿verdad? Y lo hacen el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es el día domingo, ¿verdad? Y la razón por la que nos reunimos los domingos es porque el primer día de la semana vemos que el Señor Jesucristo resucitó. Y nosotros celebramos su resurrección. Así que si dicen, no, es que ustedes lo hacen mal porque se reúnen los domingos. No, estamos celebrando que Cristo resucitó. Pero más allá de eso, o aparte, vemos que ellas salen muy de mañana. Y van a traer especies aromáticas, entendemos que para ponerlas en el cuerpo del Señor Jesús. Y uno podría decir, ¿para qué? Igual que esa mujer que derramó el perfume de alabastro sobre los pies del Señor Jesús, también, como los discípulos dijeron, ¿para qué este desperdicio? Nosotros también podríamos decir, ¿para qué este desperdicio? ¿Para qué poner especies aromáticas en un cuerpo? Que ya lo único que sabemos que va a pasar con un cuerpo muerto es corromperse, deteriorarse. Pero ellas no están pensando en eso. Ellas están pensando en que era su Señor. Y que incluso muerto quieren honrarle, ¿no? Porque lo valoran. Y al último, pues vemos que esto queda para testimonio de ellas. Así que ellas van al sepulcro el primer día de la semana, buscando lo que no van a encontrar y encontrando lo que no esperaban. Y esto es algo que a cualquiera de nosotros creo que nos chocaría, porque nosotros cuando vamos a buscar algo o alguien, nosotros vamos con la expectativa, con la esperanza y a veces con la certeza de que vamos a encontrar lo que buscamos, ¿no? Y aquí en este caso ellas vieron al Señor Jesús morir, que eso es muy importante, no lo vieron desmayado, lo vieron muerto. Ellas vieron que cuando descolgaron al Señor Jesucristo de la cruz, ellas vieron cuando sepultaron al Señor Jesucristo. Entonces son testigos oculares de un hecho real, de un hecho verídico, del hecho de que el Señor Jesucristo murió, no se desmayó solamente. Estaba realmente muerto, de manera que ellas estaban realmente convencidas de que iban a encontrar en el sepulcro un cuerpo muerto, no que iban a encontrar un sepulcro vacío. Y eso a nosotros nos debe dar certeza o seguridad de que Cristo realmente murió. No fingió su muerte, y si realmente murió, luego su resurrección es una resurrección real, no es una resurrección ficticia, no es algo que ahí entre ellos quisieron amañar o quisieron decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos para engañar a la gente. No, es algo real. Así que tenemos a estas mujeres que lo vieron morir, que lo vieron ser sepultado y que vieron dónde lo pusieron. Eso es importante. Así que, y ellas el primer día de la semana van convencidas de que van a encontrar el cuerpo. Ahora, por otro lado, hay que pensar en esto. Estas mujeres realmente amaban al Señor Jesús. Ellas le sirvieron, estuvieron muy cerca de Él. Y cuando a uno se le muere o le matan a un ser querido, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, pero también hay falta de sueño. ¿Quién de nosotros puede dormir cuando tiene un problema grande encima? No podemos dormir. Le damos vueltas y vueltas y vueltas, y te dan las 11 y las 12, la 1, 2, y a veces ya de cansancio te duermes. Pero la preocupación, el dolor, te hace que no puedas dormir. Y aquí tenemos estas mujeres que no sabemos, yo creo que no podían ni siquiera dormir.
pero sí las vemos madrugar también. Ellas tienen algo que hacer y lo hacen pronto. Ahora, si pensamos, la Biblia también habla de que son benditos aquellos que buscan al Señor y que le buscan de mañana, ¿verdad? Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y adoraré. Aquí estas mujeres todavía les falta comprender el punto de la resurrección, porque ya lo han escuchado, pero ahora tienen que recordarlo. Sin embargo, ellas sí van a buscar al Señor de mañana. Y es importante que nosotros le busquemos de mañana, y esto de mañana significa que le busquemos cuanto antes. Que no lo dejemos para mañana, que no lo dejemos para más tarde, porque miren, ellas tenían mucho día, ¿no? Está empezando la semana, podemos decir, y podrían haber dicho, como a veces nosotros decimos, todavía, esta tarde vamos. Podrían haberlo hecho, pero no, ellas no lo dejan para después, porque lo que tienen que hacer lo consideran que es importante. Y creo que el servir al Señor, el buscarle, es algo importante que no debemos dejar para mañana, para más adelante cuando el año esté avanzado, sino ahora. Ahora es el tiempo de la salvación, ahora es el tiempo en que necesitamos ponernos a cuentas con Él, no para mañana. Así que las mujeres van al sepulcro cuando el primer día de la semana, muy de temprano, y vemos en los otros evangelios que ellas llevaban una preocupación. La preocupación era de que habían visto la piedra, que era muy grande, y ellas entre las cosas que hablaban decían, ¿quién nos va a mover la piedra? ¿Quién va a quitar el obstáculo que nosotros nos vamos a encontrar? Porque ellas tenían claro que iban a llegar y se iban a encontrar una piedra que había sido movida, y normalmente cuando las piedras eran movidas para tapar la entrada de una tumba, caían como en un hueco que había sido diseñado especialmente para que quedara encajada. Entonces no era fácil mover una piedra ni para varios hombres, y para mujeres incluso era más difícil. Así que ellas llevaban una preocupación en la mente, y era, vamos a tener que pedir ayuda, o vamos a ver cómo le hacemos para que nos quiten esa piedra. Y cuando llegan, ¿qué es lo primero que nos dice Lucas? Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Algunos, bueno, ¿para qué podemos decir, para qué se movió la piedra? ¿Para que saliera el Señor Jesús? No, Él no necesitaba que le moviesen la piedra para poder salir de la tumba. Yo creo que era para que las mujeres pudieran entrar. Porque el Señor no tenía problemas para atravesar la piedra, o para mover la piedra, o para quitar la piedra. Y si pensamos en nuestra vida, nosotros cuando queremos hacer algo, siempre tenemos obstáculos. Y hay muchos obstáculos que nosotros podemos decir que no podemos quitar porque son demasiado pesados para nosotros. Pesan mucho. Hay muchas piedras en nuestro camino. Hay piedras que a veces nos hacen tropezar. Hay piedras que nos hacen estamparnos, que nos hacen que nos estrellemos y chocamos contra ellas y somos rechazados, detenidos, no podemos avanzar. ¿Y qué piedras podemos tener nosotros en el camino que nos impiden llegar allí hasta el lugar donde está Cristo Jesús? Que nos impiden solucionar los problemas que queremos solucionar, que nos impide llegar a la meta. Todos nosotros en este caminar vamos a encontrarnos piedras, pero ¿saben qué? Aquí creo que podemos aprender que sí es importante que nosotros pensemos en cómo solucionar los problemas, pero también decir, Señor, esta piedra yo no la puedo mover, pero tú sí puedes. La pregunta de quién moverá la piedra, la resuelve Él. Porque sí, creo que Dios nos pide que hagamos todo lo que es posible, todo lo que está a nuestro alcance, pero hay cosas que van más allá de nuestro alcance, hay piedras demasiado grandes que no podemos mover, y ahí está esa fe, esa confianza que debemos tener en el Señor,
y decirle: Señor, por favor, mueve esta piedra, quita esta piedra que está estropeando o que está deteniendo el avance de mi vida. Así que hallaron removida la piedra del sepulcro, y en el siguiente punto vemos que no hallaron el cuerpo del Señor, que es lo que buscaban, ¿no? Como nos dice ahí el versículo 3, dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y quizá un poco en broma, pero algo de verdad tiene, y es el hecho de que, miren, son mujeres las que están buscando. Si hubiesen sido hombres los que estaban buscando, podríamos decir: no se fijaron bien. Porque nosotros somos así. Normalmente cuando un hombre va a buscar algo, no lo encuentra, nada más miramos por encimita, decimos: no está. No, que ahí estaba, y a veces nos dice: pero que no está, ya fui y busqué. Y a veces casi nos tratan como los niños: y si voy y lo encuentro, ¿qué? Bueno, en este caso son mujeres que van y buscan bien y se cercioran, y normalmente son las que encuentran las cosas. Entonces no podemos decir: eran hombres, seguro que no los vieron porque eran hombres. No, son mujeres y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. O sea que buscaron bien. Pero les digo más, incluso viene ayuda del cielo a aclararles y decirles: ¿sabe? Dice: ¿qué hacen aquí buscando entre los muertos al que vive? Dice: no está aquí, Jesús no está aquí, porque ha resucitado, porque ya no está entre los muertos, porque Jesucristo está vivo. Pero así que el no hallar al Señor Jesucristo, ¿qué produce en ellas? Vemos, bueno, nos dice el versículo 4, dice: aconteció que estando ellas perplejas, dice, por esto, y ya dice aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Pero ahí la palabra perplejas, la palabra esa implica estar perdido, estar cuando uno está dubitativo, cuando uno no sabe qué hacer, cuando algo te sorprende o algo inesperado, que tú creías que estaba todo en orden, sabías lo que te ibas a encontrar y resulta que te encuentras algo totalmente distinto al esperado. Entonces se queda uno como perdido y dice: ¿ahora qué hago? ¿Qué hacemos con las especias? Yo no sé cuánto habían gastado en ellas, pero seguro que habían gastado en ellas. Y ya tenían un destino, ¿no? Tenían que cumplir un acometido, pero ahora ya no, ese cometido no lo podían lograr, porque no estaba el Señor Jesucristo. Lo que ellas esperaban que iban a encontrar, no lo encontraron. Pero más aún, y el estar perdido, el no saber qué hacer, es algo que a todo ser humano nos pasa en algún momento de nuestra vida. Pero ¿saben qué? Esas dudas de cuando nos encontramos algo que nos sorprende, podemos decir que pueden ser triviales, pero el no tener a Cristo Jesús en los momentos cumbres de nuestra vida nos deja perdidos. Así como las mujeres se sentían perdidas porque no encontraron al Señor Jesucristo, el que nosotros no tengamos un encuentro con Cristo Jesús nos deja perdidos, deambulando en la oscuridad, porque es Cristo Jesús quien da sentido a nuestra vida, quien nos da una razón de ser, quien nos da propósito. Así que ellas están perplejas, y por supuesto que están perplejas porque lo que está sucediendo les desborda, porque no estaban preparadas para esto. Así que de los versículos 4 al 6, ya leí primero un poco el 4, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dice. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí,
sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, y ya empieza a darles más explicaciones. Pero aquí 2 ángeles aparecen a las mujeres y les aclaran lo que sucedió. Pero antes de aclararles lo que ha sucedido, primero les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Buena pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscaban ellas entre los muertos al Señor Jesús? Porque estaban convencidas de que estaba muerto. Eso es razonable, ¿no? Le habrán dicho, pero si estaba muerto, ¿dónde quieres que lo busquemos? Pero, ¿por qué estaban buscando ellas en el lugar equivocado? ¿Por qué estaban buscando al Señor Jesús en el sepulcro? ¿Por qué lo estaban buscando en el lugar donde no estaba? ¿Por qué lo estaban buscando entre los muertos? ¿Saben por qué? Porque no habían escuchado al Señor Jesús. O más bien porque no habían retenido el mensaje que el Señor Jesús les había dado. Quizá oyeron, pero les entró por aquí y les salió por acá, como a veces nos pasa a nosotros. Porque el Señor Jesucristo les dijo, y cuando vemos ahí en Marcos que van subiendo a Jerusalén, 3 veces les dice lo mismo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado, pero también va a resucitar. Se los dice y se los repite. Así que desde Galilea, dice, acuérdense cuando estaba con ustedes en Galilea. ¿Se acuerdan? Pues no, parece que no se acordaban. Ya después ahí vemos que se lo van a recordar. Pero ¿cuál es el fallo que solemos tener nosotros? ¿Por qué andamos perdidos? ¿Por qué buscamos donde no debemos buscar? Porque no tenemos en cuenta la palabra de Dios. Porque ¿saben qué? A veces la palabra de Dios se nos vuelve nada más una teoría, una historia bonita, unas letras o un pasaje con el cual me entretengo cuando voy a la iglesia el día domingo. Pero nada más que eso. Así que, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo creo que ellas las tiene que hacer reaccionar, pues porque creemos que está muerto. Si crees que está muerto, el tema dice, ya no está en la tumba, porque ha resucitado. Miren ahí lo que nos dice, ya ven lo que ellas hacen. Tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Entonces, en el versículo 6 les dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Ellas están inclinadas, atemorizadas, esperando sí una explicación, que les aclaren qué es lo que ha pasado, y aquí se los dice, los deja claro, dice, no está aquí. Es una afirmación, ha resucitado. Así que del mismo cielo Dios envía mensajeros a estas mujeres para que les digan y que tengan claro que el Señor Jesucristo resucitó. Es una pregunta y una afirmación. Ya no busquen aquí. Ya no busquen entre los muertos, porque ya resucitó. Y ahora les recuerda las palabras que el Señor les dijo, ¿no? Y les dice, ahí dice, acordaos de lo que os habló. Acuérdense de lo que les ha hablado cuando aún estaba en Galilea. Y eso es necesario que nosotros tengamos en cuenta, que nos acordemos de lo que el Señor Jesucristo ha hablado. Cuando tenemos problemas, cuando enfrentamos dificultades o incluso cuando estamos celebrando, acordémonos de lo que el Señor nos ha hablado. Porque eso siempre va a traer riqueza para nuestra vida. Siempre va a traer fortaleza a nuestra vida, va a traer ánimo. Va a hacer que crezcamos en la fe. Es importante retener lo que Cristo nos dice, sus instrucciones, su palabra. Es importante llenarnos de su palabra, no es superfluo, porque nos prepara para enfrentar las dificultades. Así que, ya una vez que les dice que vemos que las mujeres recuerdan las palabras del Señor Jesús, pero no se quedan calladas. Ahora ya, ¿qué hacen? Las comparten, ¿verdad? Miren ahí desde el versículo 7, dice, y diciendo, esto es lo que les había dicho, ¿verdad? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite
al tercer día. Versículo 8. Entonces ellas dice, se acordaron de sus palabras. Eso es, ya cuando uno le recuerda, sí, lo dijo. Y dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, dice, y a todos los demás. Así que ellas, una vez que recuerdan lo que el Señor Jesucristo les ha dicho, ¿qué es lo que hacen? Comparten las buenas nuevas. No se las guardan, no se las quedan. Ahora, ¿qué era necesario? Porque el Señor Jesucristo, fíjense lo que dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Y recordemos que el Hijo del Hombre es un título que se le da para hijo de Dios, ¿verdad? No es que esté diciendo que sea hijo de José. No, entonces, pero era necesario, esa palabra es importante. Era necesario, el Señor Jesucristo no creamos que fue a la cruz como quien va de vacaciones o quien dice, bueno, voy a ver qué se siente. No. Dios no malgasta esfuerzos. Si Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a la cruz, es porque era necesario que fuese a la cruz. Si no hubiese sido necesario, no habría ido. Y tenemos que preguntarnos por qué era necesario que el Señor Jesucristo fuese a la cruz. ¿Por qué era importante? Era importante, por un lado, para poner al diablo en su lugar. Porque el diablo, podemos decir que había usurpado la autoridad que Dios había dado al hombre ahí en el Edén, para poner al diablo en su sitio. Era importante o era necesario que el Señor Jesucristo muriese en la cruz del Calvario para poner al hombre en su sitio. Porque el hombre, por causa del pecado, estaba perdido. Porque el hombre por causa del pecado estaba sin esperanza, porque el hombre por causa del pecado tenía las puertas o la entrada al cielo cerrada, y solo Jesucristo podría abrirle la puerta. Era necesario que muriese para vencer a la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando entró el pecado en el mundo, ¿qué más entró? Entró la muerte. ¿Y quién era capaz o quién puede vencer a la muerte? Solamente alguien que es capaz de morir y volver a vivir. Y solamente lo podía hacer Cristo Jesús. Así que era necesario que Él muriese para que nosotros, los muertos espirituales, pudiésemos vivir. Muere para dar vida. Para dar vida incluso a aquellos que lo estaban matando, fíjense. Porque los amaba, como nos leyó hace unos momentos hermano Isaías en Juan 3:16. Se entregó por amor a nosotros. Pero sobre todas las cosas, era necesario que el Señor Jesucristo muriese para dar la gloria a Dios. Porque todo contribuye para la gloria de Dios. Porque el mundo, la creación que era buena que Dios había hecho, ya no era tan buena por causa del pecado, pero Cristo limpia. Y sabemos, ¿verdad?, que habrá una nueva tierra, que nosotros seremos renovados, que seremos resucitados con cuerpos ya libres del pecado, que habrá ahora sí esa nueva creación, podemos decir, que es limpia, que glorifica a Dios, que es pura. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte. Era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de hombres pecadores. Era necesario que fuese crucificado, pero dice, y resucite al tercer día. Así que ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, dice, y a todos los demás. Ahora, en el versículo 11,
vemos que los apóstoles no creen a las mujeres, porque consideran que hablan locuras. Miren lo que dice el versículo 11, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas. Bueno, me salté la parte en la que nos explica quiénes eran, ¿no? María Magdalena, Juana, María Madre de Jacobo y los demás con ellas. Pero los apóstoles aquí no les creen. ¿Y por qué no creen los apóstoles a las mujeres? Puede ser que por un lado ellos tampoco se acuerden. Puede ser, porque recuerdan cuando el Señor Jesucristo les decía que era necesario morir, ser entregado, morir y resucitar. ¿Ellos de qué hablaban? Las 3 veces de quién iba a ser más grande en el reino de Dios. Ellos estaban preocupados a ver quién iba a tener la mejor posición, ¿no? Ellos estaban en otros asuntos. Así que quizá ellos no se acordaban tampoco, igual que las mujeres, lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Pero luego también hay otra, aquí cuando dice que a ellos les parecían locura las palabras de ellas, fíjense el sentido que tiene esta palabra. Y es el sentido como del motor de un coche cuando no está avanzando, cuando nada más está el coche encendido y está dando vueltas, pero no va a ningún sitio. Entonces nosotros decimos, sí, está funcionando, pero no le hacemos caso. Ahora, si se pone en movimiento, claro que tenemos que estar atentos y conducirlo, porque si no va a estrellarse, va a algún sitio, ¿no? Entonces dice que las palabras para los discípulos, las palabras de las mujeres eran palabras como de ese motor que está ahí nada más a ralentí. Digo, oh, qué curioso. Así solemos ser los maridos. Cuando te está hablando tu mujer, nada más escuchas el ruidito, escuchas el ruidito y no haces caso. Porque parece que lo que te está diciendo son locuras. O quizá no seamos así, no todos somos así, pero hay un porcentaje bastante elevado de hombres que tienen las palabras de su mujer como locura. Dice, ya va otra vez con lo mismo. Y automáticamente bloquean y ya. Ese es el significado que tiene esta palabra cuando dice que la consideran locura. No es que diga, qué cosa, qué disparate estás hablando. No te hago ni caso. No sabes ni lo que dices. Esa es la idea que tiene esta palabra. Entonces, por esa razón, los apóstoles consideran que es locura. Por esa razón ellos no le hacen caso, porque dicen, otra vez, cuentos de mujeres. Ya no les hagas caso. Nosotros los hombres vamos a hablar de cosas importantes, ¿no? Vamos a dejar las locuras a un lado. Pero estaban equivocados. ¿Y saben qué? Creo que el desafío está aquí en aprender, uno, a dar valor a lo que tiene cada persona que decir. Nosotros tendemos a conocernos y a veces llegamos al punto en que nos conocemos tanto que ya sabemos, generalmente creemos que ya sabemos lo que nos van a decir. Cuando estamos hablando de algo, ya automáticamente cerramos nuestro oído y decimos, ya sé para dónde vas. Y no atendemos a razones, no hacemos caso. Y muchas veces sí hay cosas importantes que nos tienen que decir, o que nosotros tenemos que decir, porque también todo hay que decirlo. Las mujeres no siempre están tan atentas. A veces también uno les dice cosas y dice, ya viene con sus locuras otra vez. O sea que creo que somos más culpables los hombres, pero las mujeres también no vamos a decir que siempre estén ahí atentas, no. Ahora, lo ideal es que sí prestemos atención, que estemos atentos y que también tengamos cuidado a la hora de hablar, porque eso es importante, ¿no? Pero aquí lo que están diciendo es algo muy importante que tiene que ver con la resurrección del Maestro, del Señor Jesucristo. Así que fíjense, sabemos que eran Pedro y Juan, pero aquí Lucas nos destaca la reacción de Pedro. Versículo 12 dice, pero levantándose Pedro, ¿sí ven? Todos los discípulos, todos los hombres que están escuchando a las mujeres creen que están hablando locuras.
Pero hay un contraste. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Así que Pedro decide comprobar si las mujeres hablaban la verdad y se maravilla. Cada uno de nosotros debe ser ese Pedro. Porque ¿saben qué? Este mundo se puede decir que está muy ocupado, a veces en su dolor no escucha los mensajes de esperanza. Este mundo está muy ocupado en sus intereses. Las personas tenemos tantas cosas que hacer que no pensamos en que hay algo mejor que lo que nosotros estamos haciendo. Muy pocas personas están dispuestas a escuchar. Hay pocos Pedros que se deciden a comprobar. Pero ¿saben qué? Cada uno de nosotros debe ser ese Pedro. Que decimos, aunque todo mundo los tire a locos, yo voy a cerciorarme de que lo que están diciendo es verdad o no. Porque quizá allí haya esperanza. Ese pero es importante que cada uno de nosotros lo ponga en práctica. ¿Por qué? Porque este mundo, podemos decir que va como el río, ¿no? Todo fluye en una dirección, porque el mundo tiene sus objetivos que no son precisamente los de glorificar a Dios. Pero cada uno de nosotros, como los salmones, tiene que levantarse y decir, oh, pues si para allá también hay camino. Hay otras alternativas, hay otras posibilidades, más bien hay otra posibilidad, que seamos los que tenemos ese pero. Pero Pedro decide ir. Dice, quizá no estén locas, quizá lo que ellas hacen, lo que están diciendo, sea verdad. ¿Qué me pierdo yo con comprobarlo? Y se va corriendo, va al sepulcro y se da cuenta de que están diciendo la verdad. Se da cuenta de que no están locas, se da cuenta de que algo asombroso acaba de suceder. Y miren qué es lo que produce en él. Él produce asombro, maravilla. Cuando uno se maravilla de algo, es porque uno se asombra, pero de forma positiva. Porque está el asombro negativo que te hace o que nos hace desanimarnos, que nos hace atemorizarnos, pero está el asombro positivo que nos hace llenarnos de esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenía Pedro? ¿Cuál es la necesidad que tenía Pedro? ¿Qué sucedió antes de que el Señor Jesucristo fuese crucificado? Pedro había negado al Señor Jesús. Pedro le había fallado, pero Pedro necesitaba ser restaurado. Me imagino a Pedro cuando lloraba, cuando se enteró de que el Señor Jesucristo fue crucificado, diciendo, Señor, me gustaría tener la oportunidad de pedirte perdón. Me gustaría tener la oportunidad de ponerme a cuentas contigo. Pero también la impotencia que se siente cuando tú quieres arreglar algo y sabes que ya no puedes hacer nada para hacerlo. Recuerdo de una persona que tenía mucho coraje con una, y en este caso había sido su expareja, ¿no? Habían estado casados, se habían divorciado. Y claro, llegó un familiar de esta mujer y estuvo hablando con el hombre. Y dice que ya me vienes a hablar de tal, y él empezó a hablar mal de esa persona. Y le dice el otro, dice, ¿sabes que se murió? Y rápido le cambió el semblante y dice, no lo sabía.
Porque a veces nosotros guardamos rencores que tienen valor o que tienen sentido, podemos decir, cuando le va bien a la otra persona. Pero cuando le va mal, ya dices, qué pena. La oportunidad que perdí de haber estado en paz con esta persona y no lo hice por mi orgullo, no lo hice por no ceder, no lo hice por no pedir perdón, no lo hice por no reconocer mis fallos. Nosotros incluso cuando estamos en paz con las personas, con alguien, cuando fallece, especialmente si son muy cercanos, ¿qué no daríamos porque volviesen a vivir? Por volver a abrazarles, por volver a hablarles. A veces sin los sueños, hasta sueña uno, ¿verdad? Porque uno tiene ese anhelo, porque tiene ese deseo. Pues aquí tenemos a Pedro, que miren, vio al Señor Jesucristo cuando lo estaban ahí en el sentenciando, cuando lo estaban cuestionando. Y él ahí, y él podía haber hablado por él, pero no habló. Cuando le preguntaron, ¿has andado con él? Él podía haber dicho, sí, yo andaba con él, yo era su discípulo, yo era su seguidor, pero dijo, no lo conozco. Incluso se prefirió identificarse con los enemigos del Señor Jesús. Entonces todo eso tiene que haberle cargado, y luego cuando ya ve que no tiene la oportunidad de ponerse a cuentas con él, de decirle, Señor, deja que te explique qué pasó, porque el Señor Jesucristo ya murió, porque ya fue crucificado, ya está sepultado. Ahora, por la mañana, ir al sepulcro y ver que no está ahí, sino que está vivo. Imagínense el cambio. Es como de la noche a la mañana, cuando el sol resplandece y dices, hay esperanza, hay vida, la vida ya tiene color, ya tiene sentido. Todo cambia todo el ser de uno. ¿Y saben qué? En la resurrección creo que será así de maravilloso. Cuando el Señor Jesucristo venga, cuando se manifieste, nosotros aquí andamos como que muy ocupados, muy contentos con lo que esta vida nos ofrece, pero no se compara con la gloria, con la belleza, con lo hermoso que es estar en la presencia del Señor, estar vivos, estar libres del pecado, e incluso viendo a seres queridos que resucitaron, que estaban muertos, que nos dejaron un profundo dolor, pero que luego ese dolor se desaparece porque la muerte es vencida, porque Cristo venció, porque Cristo resucitó. Yo no sé cómo estás tú con el Señor, pero lo más importante es que estés en paz con Él hoy, que Él sea tu Señor, que su resurrección se convierta en tu resurrección, que su vida sea tu vida, que su salvación sea tu salvación, que Él sea tu Salvador, que Dios sea tu Padre, que Cristo sea tu Señor. No hay nada más importante que tener a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque Él resucitó, Él venció a la muerte y da victoria sobre la muerte a todo aquel que lo acepta como Señor y Salvador de su vida, a todo aquel que arrepentido le pide perdón de sus pecados y le dice, Señor, por favor, sálvame, líbrame de la muerte, líbrame del pecado, líbrame del mal, hazme un hijo tuyo, perdóname de mis pecados. Él perdona, Él restaura, Él salva, pero a cada uno de nosotros le corresponde la responsabilidad de pedirle perdón, de recibirlo como su Señor y Salvador, de aceptarle, decir, Señor, yo sé que tú no merecías ir a la cruz, pero era necesario que tú murieras para que yo pudiera tener vida. Esa es la otra razón por la que era necesario que el Señor Jesús muriera, para que tú, de forma individual,
con tu nombre pudieras tener vida eterna. Si Cristo no hubiese pasado por la muerte, no hubiese resucitado, tú y yo no tendríamos posibilidad de tener vida eterna. Pero porque Él lo hizo, entonces tenemos posibilidad de tener vida eterna. La decisión está en ti, de aceptarle como tu Señor y tu Salvador, o de rechazarle y llevar las consecuencias. Así que si tú no lo conoces como Señor y Salvador, te animo para que lo hagas. Hoy, el día en que celebramos que Cristo resucitó, que sea el día en que tú recibes la vida que Él vino a dar. Ahora, si tú no estás seguro de haber dado ese paso, si no lo has dado, ahora al final me gustaría hablar contigo. Vamos a orar. Dios Santo, te damos las gracias por el amor que tú nos tienes, que es tan grande, tan maravilloso, que incluso estuviste dispuesto a entregar a tu Hijo Jesucristo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Señor, por favor te pedimos que tú salves a los que aún no te conocen como Salvador y que tú fortalezcas a los que en algún momento te hemos recibido como Señor y Salvador de nuestra vida. Por favor, Padre, ayúdanos a vivir en esa vida que Cristo Jesús ganó, compró con su sangre preciosa. Dios Santo, gracias porque en este día tú nos permites celebrar que Cristo no está muerto, que no está en la cruz, sino que ha resucitado, que está vivo y que da vida. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.